Ya estamos de regreso, queridos amigos cibernautas, y les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida cada viernes del profesor Antonio Álvarez Mesta, en esta sección llamada Primero la Palabra. Profesor, ¿cómo se encuentra en este viernes? Contento de estar con mi amigo Salvador y en contacto con tanta gente amable. Por que sí, profesor, en este día nos va a platicar el tema palabras mágicas. Sí, sí, estoy convencido que la palabra tiene el mayor de los impactos. Tanto es así que, por ejemplo, en el pueblo hebreo, donde hay 613 mandamientos, preceptos que deben acatarse escrupulosamente, 613 misbot, es importantísimo, por ejemplo, cuidar lo que comemos. Pero cuando llega Jesús de Nazaret, Yeshua ben Yosef, él dice que no es lo que entra por la boca lo que más contamina al hombre, al ser humano, sino lo que sale por ella. Porque lo que entra por la boca, pues a final de cuentas, tras la digestión va al drenaje. Y lo que sale de la boca va directo al corazón de otro ser humano y puede tener el mayor de los impactos. Yo sé que ya he hablado de esto, pero, por ejemplo, en las fiestas infantiles es muy común ver a un animador que lo mismo divierte provocando risas que hace trucos de supuesta magia. Y cuando dice que va a ser un truco, un acto mágico, dice palabras como abracadabra, patas de cabra. Y supuestamente esas son palabras mágicas. Claro que la expresión abracadabra es de antiguo cuño y estaba en un amuleto y hay quien le da un origen hebreo que lo vincula con la divinidad misma. Hay quien, sin embargo, lo deriva del griego, donde existía la síntesis de la divinidad que trascendía, desbordaba el panteón olímpico, a Zeus, a Apolo, a Afrodita, a Hera, Atenea. Sobre ellos estaba la síntesis de lo complejo, la expresión cabal del equilibrio dual, que es Abraxas. Este Abraxas, por ejemplo, es una divinidad a la que se alude en el maravilloso libro de Hermann Hesse, que se llama Demian. Entonces, le sugiero que lea este libro. Hay quien se asusta cuando escucha esto de abracadabra, sobre todo por el complemento, patas de cabra, piensan en Satanás, piensan en el diablo. Pero, de hecho, la palabra malvada, malévola o simplemente negligente, es decir, proferida con descuido, es diabólica. Tiene el mayor de los impactos. Yo ya he dicho, en una persona deprimida, predispuesta, pues le decimos una palabra y la puede orillar al suicidio. Podemos destruir una familia, separar una pareja, enemistar a los mejores amigos por el uso de la palabra. Y sin embargo, el buen uso también es curativo. Y todas las tradiciones coinciden en ello. Por ejemplo, la tradición judeocristiana, el judaísmo y las diversas religiones cristianas y más tarde el Islam, pues hablan del poder de la palabra. El Evangelio de Juan, en el principio era Dios y en el principio era el verbo y el verbo era uno con Dios. En la carta de Santiago capítulo 3 dice que la palabra es la chispa que enciende bosques, que el ser humano ha acertado a domar todo tipo de animales y bestias, pero no ha podido domar su propia lengua. Y su propia lengua, pequeña y todo, puede llevar a la destrucción y a la autodestrucción. El barco más grande es controlado por un pequeño timón. Lo mismo pasa con los seres humanos y con los organismos y con las instituciones. La lengua nos puede llevar al acabose. En el budismo, el sendero óctuple, que es una de las 4 nobles verdades, que es equilibrado, que es balanceado, que
está equidistante de los extremos del rigor ascético, pero también de los deleites, de los disfrutes hedonistas, nos dice que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Hace unos 40 años cobró fuerza el trabajo conjunto de un lingüista y de un matemático. De Richard Bandler y de John Grinder crearon la programación neurolingüística. Y ellos están seguros que las palabras tienen tanto poder en nosotros que las podemos usar para bien e indebidamente también para mal. Y existió el covismo en Francia en la década de los 20 del siglo XX. Un psiquiatra decía, di varias veces al día, me siento mejor y mejor, y te vas a sentir mejor y mejor. Muchos dicen que el inconsciente, en general la mente, no tiene a cabalidad sentido del humor y tampoco entiende los negativos, y que cualquier afirmación que profiramos va a tener impacto sobre nosotros mismos. Programación, el método de control mental Silva también decía, si te preguntan cómo estás, contesta getting better and better, me estoy poniendo mejor y mejor. John Lennon, en una de sus canciones, la dedicada a su segundo hijo, Beautiful Boy, dice, cada noche que te vayas a dormir, di una pequeña oración. La traducción es everything getting better and better. Todo se está poniendo mejor y mejor. La palabra tolteca, mucha gente piensa que es como el nombre nada más de una etnia, como serían los aztecas o mexicas, los olmecas, los mayas. Pero tolteca, con el paso del tiempo, vino a significar hombre de sabiduría. Filósofo, científico, artista, humanista, era un término de honor que se daba en las diversas latitudes de Mesoamérica para las personas que tenían sabiduría, entendiendo por sabiduría que sabían adaptarse al entorno, que conocían la naturaleza, que sabían cómo vivir. No era la erudición, no era el acopio de información, no era la reunión enciclopédica de datos, no, era una sapiencia que permitía vivir de manera fresca, creativa, reconfortante, nutricia, cada momento de la vida. A ellos les llamaban toltecas. Hay un libro que escribió un hombre llamado Miguel Ruiz, que se llama Los 4 Acuerdos de la Sabiduría Tolteca. Me preguntan que si es cierto, que si la investigación antropológica, arqueológica, histórica avala las aseveraciones de don Miguel Ruiz. Y yo digo que independientemente de esto, los 4 consejos, que serían los 4 acuerdos que él le atribuye al Toltecayotl. Toltecayotl es una palabra en náhuatl que significa sabiduría. Son válidos para cualquiera. Y hoy me detengo en el primer acuerdo. Y el primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras. Sé impecable, es decir, date cuenta que así como a cada acción corresponde una reacción, cada palabra, cada vocablo emitido, cada término proferido va a tener un gran impacto en otras personas y a final de cuentas en ti mismo. Se opera la ley de causa y efecto en ti mismo. Hay que ser cautos, prudentes, sensibles, sabios en el uso de la palabra. Y la palabra, insisto, puede ser curativa. Me preguntan que si existen las palabras mágicas. Bueno, en Oriente, por ejemplo, una manera de alcanzar la armonía, de escuchar la voz interior, de entrar en contacto con nuestro verdadero ser, es la repetición
de mantras. Un mantra, por ejemplo, el mantra tibetano Mane Padme Hum, o un mantra que es de budismo, pero tenemos, por ejemplo, el mantra Om Namah Shivaya, que es propio del hinduismo. Simplemente el emblema de la Trimurti Om, que se escribe A-U-M, repetido una y otra vez, provoca un estado, se le llama estado alterado de conciencia, pero yo le llamo estado superior de conciencia. Oiga, está promoviendo religiones orientales. No, estoy promoviendo espiritualidad universal. Y dentro del cristianismo y concretamente el catolicismo, por ejemplo, existe la tradición de la jaculatoria. ¿Qué es una jaculatoria? Una pequeña oración. Por ejemplo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, que forma parte de la liturgia de la misa. Sí. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Alguien lo repite varias veces y poniendo el ser, concentrándose en esa jaculatoria, uso el término cristiano, o en ese mantra, uso el término oriental, va a experimentar un mejoramiento de su vida en el aquí y en el ahora. Va a tener un descanso profundo y va a volver a los asuntos de la vida ordinaria, del trabajo, de la escuela, de la atención del hogar, de la resolución de problemas, con mayor agudeza, con más recursos, con más vitalidad, con un vigor que creía perdido. 2 veces al día, sentarse, puede ser también acostado, yo recomiendo que sea sentado, no necesita flor de loto, ni sasé, ni nada, una asana complicada propia del Hatha Yoga, no. Simplemente sentarse en una silla con la espalda recta y entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestra respiración, con el latido de nuestro corazón, con nuestro entorno. Y nos puede ayudar, no siempre es necesario, a veces ni siquiera es necesario, decir un mantra. La meditación cristiana, benedictina, ignaciana, franciscana, dominica, carmelita, insiste mucho, por ejemplo, en decir, ven Señor Jesús, o Jesús es mi Señor, o Espíritu Santo, ven, Maranatá, que sería ven Señor, ven. No necesitamos palabras del sánscrito, ni del pali, ni del bengalí, para alcanzar este silencio que nos permite ponernos en consonancia con la mejor de la vida. Y sí, entonces le damos la razón a Walt Whitman cuando dice que la manzana sabe más a manzana cuando la nombro, el río brilla más en su sonido, yo tengo un lugar en el universo cuando alguien me llama, y hasta el mismo amor es nada cuando se calla. ¿Existen las palabras mágicas, Salvador? Sí. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, por favor. Por ejemplo, discúlpame. Por ejemplo, te escucho. Por ejemplo, cuéntame lo que te pasa. Por ejemplo, estoy aquí, estoy ahora contigo. Entonces, algo tan simple como gracias y por favor denotan la más alta, la verdadera, la genuina, la auténtica educación. Se puede tener doctorados, varios. Por ahí hay un gobernador que tiene 3 o 4 doctorados, pero carecer de educación. Ya hay gente que nunca tuvo la oportunidad de asistir de manera regular a una escuela, que no tiene ningún título y es educada y sabia. Se puede ser iletrado, se puede ser una persona analfabeta y aún así tener una enorme educación y una auténtica sabiduría. Y se puede tener varios doctorados, grados académicos, títulos universitarios y ser un pobre pelmazo. Entonces, no confundir una cosa con otra. Pero sí,
el consejo es pertinente, conserva plenamente su vigencia. Hay que ser impecable con las palabras. Impecable significa no pecar con las palabras, no decirlas donde no corresponde, de manera inoportuna y sobre todo de manera malévola, es más, simplemente con negligencia. Por supuesto, que tan importante es el primero tener esa prudencia para saber qué es lo que vamos a decir o algún comentario que no sea asertivo y que pueda por ahí provocar algún disgusto o malestar en una o varias personas. Siempre la prudencia es muy importante, profesor. Así es, mi amigo. Profesor, en este día le agradecemos muchísimo su tan valiosa participación y por supuesto que lo esperamos la próxima semana con un tema muy interesante aquí en la sección de Primero la Palabra. Estaré aquí con mucho gusto. Gracias, profesor.